Mientras todos hablaban de contratos, rumores y decisiones que nunca llegaban, Franco Colapinto decidió responder de la única forma que realmente importa en la Fórmula 1, con el cronómetro. Y lo que hizo en Hungary dejó un mensaje que nadie dentro del paddock puede ignorar. Porque justo cuando las dudas sobre su futuro alcanzaban el punto más alto, el argentino fue el piloto más rápido de toda la jornada. Pero lo más interesante no es el tiempo que marcó, sino lo que ese resultado podría significar para su futuro en Alpine. Quédate hasta el final porque hay varios detalles que casi nadie está comentando y que podrían cambiar por completo la manera en que entendemos esta historia. Y si te apasiona seguir toda la actualidad de Franco Colapinto, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna novedad. Porque durante las próximas semanas puede haber noticias decisivas. Mientras el paddock seguía especulando sobre la renovación de Colapinto, Flavio Briatore incumplía la fecha que él mismo había prometido para definir el futuro del argentino. Al mismo tiempo, desde Williams seguían apareciendo rumores sobre un posible regreso, alimentados por movimientos que despertaron muchas preguntas dentro del mundo de la Fórmula 1. En medio de todo ese ruido, Colapinto eligió el silencio. Pero no un silencio pasivo. Un silencio que habló a través de su manejo. Este martes, durante la primera jornada del test de neumáticos de Pirelli en Hungary, el piloto argentino completó nada menos que 128 vueltas. Recorrió más de 560 kilómetros y terminó marcando el mejor tiempo del día con un registro de 1 minuto, 20 segundos y 371 milésimas. Superó a Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, y también a Jack Crawford, representante de Aston Martin. Es cierto, no era una carrera oficial, no había puntos en juego, no había trofeos. Pero justamente ahí está la clave de toda esta historia. Porque este resultado llega en el momento más delicado de toda la temporada para Colapinto. Hace apenas unos días había terminado un Gran Premio de Hungría muy complicado, finalizando 15º después de una carrera en la que incluso él mismo reconoció que el auto simplemente no tenía ritmo. Fue un cierre extraño para una primera mitad de campeonato que, en líneas generales, había sido muy positiva. Sin embargo, lo que realmente preocupaba a los aficionados no era solamente ese resultado. La gran incógnita seguía siendo otra. ¿Qué iba a pasar con su contrato para 2027? Briatore había asegurado que la decisión llegaría antes del parón de verano, pero ese anuncio nunca apareció. Las semanas pasaron, las respuestas nunca llegaron y la incertidumbre fue creciendo cada vez más. Y como suele ocurrir en la Fórmula 1, cuando no existen comunicados oficiales, los rumores ocupan inmediatamente ese espacio. Williams volvió a aparecer en escena. La posibilidad de activar una cláusula de retorno empezó a mencionarse con fuerza. Y cada movimiento de Colapinto comenzó a analizarse con una lupa enorme. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque este test, que en cualquier otra temporada habría pasado completamente desapercibido, hoy adquiere un valor completamente diferente. No fue simplemente un entrenamiento. Fue una oportunidad perfecta para que Colapinto demostrara que todo lo que hizo durante la primera mitad del campeonato no fue casualidad. Sin cámaras de televisión siguiendo cada curva. Sin la presión de los puntos. Sin titulares inmediatos. Solo él, el auto y el cronómetro. Y cuando terminó la jornada, el mensaje fue contundente. El argentino seguía siendo el más rápido. Pero ojo con esto, porque el tiempo de vuelta es apenas una parte de la historia. Lo que realmente estaba poniendo a prueba Pirelli ese día era algo mucho más complejo. Y justamente ahí es donde Franco volvió a destacar por encima del resto. Porque este no era un test cualquiera. De hecho, muchos aficionados creen que estas jornadas solo sirven para dar vueltas sin importancia, pero la realidad es muy distinta. Pirelli estaba desarrollando los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 en 2027. Un trabajo de enorme responsabilidad donde cada vuelta genera información clave para el futuro de la categoría. Aquí el objetivo no es simplemente ser rápido. Los pilotos deben probar distintos compuestos, cambiar constantemente su estilo de conducción, analizar cómo se comporta cada neumático cuando gana temperatura, cómo responde en curvas lentas, rápidas, durante largas tandas y cómo evoluciona la degradación vuelta tras vuelta. Es un trabajo mucho más cercano al de un ingeniero que al de un piloto buscando una position.
Y precisamente por eso, cuando alguien consigue ser el más rápido en un contexto como este, el mérito tiene un significado especial. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años, la velocidad pura impresiona. Pero la capacidad de adaptarse es lo que realmente separa a los grandes pilotos del resto. Colapinto completó 128 vueltas sin cometer errores importantes y, además, registró el mejor tiempo de toda la jornada. Gabriel Bortoleto, considerado por muchos como uno de los rookies más talentosos de la nueva generación, realizó incluso más vueltas que el argentino, pero terminó varias décimas por detrás. Y Jack Crawford quedó a más de 4 segundos del mejor registro. Evidentemente cada equipo trabajaba con programas diferentes, cargas de combustible distintas y configuraciones específicas, por lo que nadie puede afirmar que todos buscaban exactamente el mismo objetivo. Pero aun teniendo eso en cuenta, terminar primero en la hoja de tiempo sigue siendo un mensaje muy fuerte. Y hay un detalle que casi nadie está mencionando. Cuando un piloto participa en un test de este tipo, no solo demuestra velocidad, también demuestra disciplina, capacidad para ofrecer un buen feedback técnico y consistencia durante cientos de kilómetros. Eso es exactamente lo que buscan los ingenieros. Porque un piloto puede ser extremadamente rápido durante una vuelta, pero si no sabe explicar con precisión cómo reacciona el neumático o cómo cambia el comportamiento del auto, esa información pierde muchísimo valor. Los equipos necesitan pilotos capaces de convertir sensaciones en datos útiles. Y todo indica que Colapinto volvió a hacerlo. Pero aquí es donde aparece la gran pregunta. Si Alpine realmente estuviera pensando en reemplazarlo al finalizar la temporada, ¿habría invertido 2 jornadas completas de pruebas en él? Piénsalo por un momento. Un equipo de Fórmula 1 dispone de muy pocas oportunidades para realizar kilómetros reales en pista. Cada día de test cuesta dinero, logística, personal y una enorme planificación técnica. Entonces, si un piloto ya no forma parte del proyecto, lo lógico sería aprovechar esa oportunidad para darle experiencia a otro integrante de la academia o al piloto reserva. Sin embargo, Alpine hizo exactamente lo contrario. Decidió mantener a Franco al volante durante todo el programa. ¿Es una confirmación de su renovación? Es que no. Sería un error sacar esa conclusión únicamente por este test. Pero tampoco puede considerarse una simple casualidad. Cuando un equipo sigue confiando kilómetros tan valiosos a un piloto, normalmente es porque continúa viéndolo como una pieza importante dentro de su proyecto. Y justamente ahí es donde las señales empiezan a ser cada vez más interesantes. Porque mientras el cronómetro hablaba en la pista, fuera de ella también comenzaron a aparecer nuevas informaciones que podrían explicar por qué el anuncio de su futuro todavía no ha llegado. ¿Y por qué septiembre podría convertirse en el mes más importante de toda la carrera de Franco Colapinto? Y es precisamente aquí donde toda esta historia empieza a tomar un rumbo completamente distinto. Durante las últimas horas comenzaron a circular nuevas versiones que apuntan a que Alpine ya tendría prácticamente tomada la decisión sobre el futuro de Colapinto, aunque el anuncio oficial se habría trasladado para septiembre. Todavía no existe una confirmación por parte del equipo, pero varias informaciones coinciden en que el argentino hizo méritos más que suficientes para seguir ocupando uno de los asientos titulares en 2027. Y si unes esa información con lo que acabamos de ver en Hungría, el panorama cambia por completo. Porque hace apenas unos días la imagen era totalmente distinta. Después del Gran Premio de Hungría, cuando le preguntaron por su continuidad, el propio Colapinto respondió con un sincero "no tengo idea". Esa frase disparó todo tipo de especulaciones. Muchos comenzaron a pensar que Alpine ya había tomado una decisión negativa o que el silencio significaba que las negociaciones estaban estancadas. Pero hay algo que mucha gente no está viendo. La Fórmula 1 no siempre se mueve al ritmo de los rumores. Muchas veces las decisiones ya están encaminadas mucho antes de hacerse públicas. Y mientras desde afuera todos intentan interpretar cada gesto, los equipos continúan trabajando internamente con absoluta normalidad. Eso explica por qué este test puede tener un significado mucho más profundo. Si Alpine realmente hubiera descartado a Colapinto para la próxima temporada, habría tenido una alternativa muy lógica: darle esas 2 jornadas a Paul Aron,
piloto reserva del equipo, permitiéndole ganar experiencia y evaluarlo en condiciones reales. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Toda la planificación giró alrededor de Franco. Y aunque eso no representa una garantía contractual, sí deja una señal difícil de ignorar. Los equipos no suelen invertir tiempo, recursos y kilómetros de desarrollo en un piloto al que consideran completamente fuera de sus planes. Además, existe otro detalle que refuerza esta lectura. Mientras algunas escuderías aprovecharon el receso para modificar sus programas de trabajo, Pine decidió mantener la continuidad de su piloto titular. Esa decisión también permite que Colapinto llegue mucho mejor preparado al reinicio del campeonato. Puede parecer un detalle menor, pero en Fórmula 1 la memoria muscular y la sensibilidad con el monoplaza son fundamentales. Después de varias semanas sin conducir, muchos pilotos necesitan varias sesiones para recuperar completamente las referencias de frenado, la confianza en las curvas rápidas y la gestión de la energía híbrida. Franco, en cambio, llegará con cientos de kilómetros adicionales acumulados apenas unos días antes del descanso. Y eso puede marcar una diferencia importante cuando vuelva a la competición. Pero aquí aparece otro factor que tampoco puede pasarse por alto. Pine no solo necesita que Colapinto siga mostrando velocidad, necesita sumar puntos. Actualmente la pelea por el campeonato de constructores sigue completamente abierta. Y cada posición en esa clasificación representa millones para el equipo al finalizar la temporada. Recuperar terreno frente a Racing Bulls no es únicamente una cuestión deportiva. También significa disponer de más recursos para desarrollar el monoplaza de 2027. Es decir, cuanto mejor termine Alpine este año, mayores serán las herramientas para construir un auto competitivo la próxima temporada. Y en ese escenario, contar con un piloto que ya conoce perfectamente la estructura, trabaja bien con los ingenieros y continúa demostrando velocidad en cada oportunidad tiene muchísimo valor. Pero todavía falta una pieza más en este rompecabezas. Porque mientras Alpine sigue demorando el anuncio oficial, desde otro lado del pata hay un equipo que observa absolutamente todos los movimientos de Franco Colapinto. Y esa historia también puede influir en todo lo que ocurra durante las próximas semanas. Ese equipo es Williams. Y no es un nombre cualquiera dentro de la carrera de Franco Colapinto. Allí dio algunos de los pasos más importantes de su formación, y James Fowles conoce perfectamente de qué es capaz cuando tiene un auto competitivo entre sus manos. Por eso, cada actuación del argentino sigue siendo observada muy de cerca. Los rumores sobre una posible cláusula de retorno volvieron a ganar fuerza durante los últimos días. De momento, no existe ninguna confirmación oficial de que ese movimiento vaya a producirse. Pero el simple hecho de que Williams siga apareciendo en todas las conversaciones demuestra una realidad evidente. Colapinto continúa siendo uno de los pilotos más atractivos del mercado. Y aquí es donde su actuación en Hungary cobra todavía más importancia. Porque respondió exactamente como lo hacen los grandes pilotos. No salió a dar declaraciones polémicas. No alimentó los rumores. No intentó presionar públicamente a ningún equipo. Simplemente se subió al coche y fue el más rápido de todos. En un deporte donde cada milésima cuenta, esa sigue siendo la mejor carta de presentación posible. Hay algo que muchas veces olvidan los aficionados. Las negociaciones pueden demorarse. Las promesas pueden cambiar. Los anuncios oficiales pueden retrasarse durante semanas. Pero el cronómetro nunca miente. Y el cronómetro, esta vez, volvió a ponerse del lado de Franco Colapinto. Además, este resultado llega después de una primera mitad de temporada muy sólida, con varias actuaciones dentro de la zona de puntos y demostrando una evolución constante desde que se convirtió en piloto titular. Incluso cuando tuvo fines de semana difíciles, nunca dejó de trabajar ni perdió la confianza en su capacidad para seguir creciendo. Esa mentalidad quedó reflejada en sus propias palabras tras el Gran Premio de Hungría. Allí explicó que aprovecharía el test para seguir aprendiendo del auto antes de comenzar sus vacaciones. En ese momento parecía una declaración rutinaria. Pero después de verlo completar más de 560 kilómetros y terminar como el piloto más rápido del día, esas palabras adquieren un significado completamente distinto. No fue a cumplir con una obligación. Fue a seguir mejorando.
Y eso dice muchísimo sobre su profesionalismo. Ahora queda por delante la segunda jornada del test, donde el trabajo será todavía más exigente. Las simulaciones de carrera y las tandas largas suelen ofrecer la información más valiosa para Pirelli, especialmente en lo relacionado con la degradación de los neumáticos. Será otra oportunidad para que Copento continúe demostrando su consistencia antes de disfrutar de un merecido descanso. Pero, pase lo que pase en ese segundo día, el mensaje más importante ya fue enviado. En medio de semanas cargadas de incertidumbre, humor y sobre Williams, una renovación que todavía no llega y muchas preguntas sin respuesta, Franco eligió hablar donde realmente importa. En la pista. Con velocidad. Con trabajo. Y con resultados. Si finalmente Alpine confirma su continuidad en septiembre, esta actuación será recordada como una prueba más de que el argentino nunca dejó de responder cuando el equipo más lo necesitaba. Y si el destino termina llevándolo por otro camino, también habrá dejado claro ante todo el para que sigue siendo un piloto capaz de marcar diferencias cada vez que se pone un casco. Porque al final del día, la Fórmula 1 siempre termina reduciéndose a una sola verdad. Los rumores van y vienen. Las negociaciones cambian. Los contratos se firman o se rompen. Pero el cronómetro permanece. Y esta semana, el cronómetro volvió a decir algo que ningún aficionado argentino quería dejar de escuchar. Franco Colapinto sigue siendo uno de los pilotos más rápidos, más consistentes y con mayor proyección de toda la parrilla. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alpine terminará renovando a Colapinto para 2027 o piensas que Williams todavía puede cambiar esta historia? Déjamelo en los comentarios porque voy a estar leyendo todas las opiniones. Y si disfrutaste este análisis, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir de cerca cada novedad sobre el futuro de Franco Colapinto. Nos vemos en el próximo video.